Circular México. Bienvenido Perú, bienvenido México. Es un verdadero gusto contar con la presencia de profesionales, académicos, estudiantes, representantes de empresas e instituciones que hoy comparten un mismo interés, que es seguir impulsando la economía circular como una herramienta para transformar la forma en la que vemos nuestros proyectos y desarrollamos nuestras ciudades. Mi nombre es Alani Rosas, es un gusto poder acompañarlos como su moderadora en esta sesión. Antes de comenzar, quiero darle una cordial bienvenida a la ingeniera Carla Molina, quien es la directora del Instituto de Construcción Circular México, cuya visión y liderazgo han permitido generar estos espacios de intercambio de conocimientos entre especialistas de distintos países de Latinoamérica. Hoy el primero, y nos da mucho gusto tenerlo. Asimismo, quiero expresar este agradecimiento muy especial a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Alberto, quien nos acompaña desde Perú para compartir su experiencia en un país que hoy ha venido impulsando la economía circular, así como desde hace varios años. Y para nosotros es un privilegio aprender de quienes ya han recorrido esta parte del camino, que en México apenas estamos comenzando y que queremos sea algo muy fuerte en el país. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar la conferencia titulada De la estrategia a la acción, experiencias de implementación de economía circular a nivel nacional. Y estamos seguros de que esta charla nos va a permitir conocer experiencias, retos, aprendizajes que nos pueden inspirar a desarrollar iniciativas en toda nuestra región. Permítame compartirles una breve semblanza de nuestro ponente. El doctor Alberto es doctor y tiene una maestría en ciencias ambientales, además de ingeniero, es ingeniero geógrafo. Ha sido reconocido como experto internacional en residuos por la International Solid Waste Association y es investigador RENACIT, además de un docente universitario distinguido por su experiencia académica. A lo largo de su trayectoria ha representado a Perú como un conferencista en congresos, en foros internacionales, tanto en América como Europa, Asia y África, y ha participado en congresos mundiales de residuos. Él tiene diversos encuentros especializados en gestión de residuos, sostenibilidad y economía circular. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente con premios a la mejor presentación científica y recientemente fue distinguido por el Parlamento andino por su liderazgo ambiental y sus aportes al desarrollo sostenible y la acción climática en la región. Doctor Alberto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir hoy con nosotros su experiencia y conocimiento. Y a quienes nos acompañan, los invitamos a escribir sus preguntas en el chat. Tenemos un experto aquí y al final de la exposición, pues tendremos un espacio para responderlas. Y sin más preámbulo, yo me complace cederle la palabra a la ingeniera Carla Molina, la directora del instituto, para darnos un mensaje de bienvenida. Bienvenidos todos y que sea una gran sesión. Muchísimas gracias, Alani. Gracias, doctor, por este espacio que nos está dando. Gracias a toda su experiencia que usted se presta a compartir con el instituto. Nosotros estamos de verdad de manteles largos con su presencia y con su exposición y estamos ávidos de escucharlo acerca de las mejores prácticas y su experiencia en materia de economía circular en Perú. Y sin más preámbulo, por favor, doctor, sea bienvenido. Adelante. Está silenciado, doctor. Si puede abrir su micrófono. Ok, ahora sí, ya estamos. Adelante. Sí, se escucha perfecto. Bueno, muchísimas gracias, México. Un placer compartir con ustedes. México siempre es un lindo pretexto para poder estar conectados y aprender en conjunto. ¿Pueden ver mi pantalla? No. ¿Aún no? Ok, entonces vamos a compartir. Tengo una breve presentación donde vamos a mostrar un poco lo que se ha venido trabajando en el Perú, algunos ejemplos que también se han aplicado en otros países y bueno, el objetivo es que luego dialoguemos acerca de ello. Ahora sí, ¿se puede ver la pantalla? Perfecto, se ve perfecta. Adelante. Bien. Entonces vamos a hablar de economía circular y gestión sostenible de residuos como una herramienta práctica para profesionales y organizaciones. ¿Qué tenemos en la región? ¿Qué tenemos en América Latina y el Caribe? Probablemente la región más desigual del mundo. Ajá, eso duele, eso no es agradable decirlo, pero es la realidad. El mundo,
lamentablemente está rigiéndose por un modelo lineal. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han tomado un agua de bebida? Tenían sed y consumieron el agua que estaba en una botella plástica. Lo compraron en el supermercado, lo compraron en una tienda, en Oxxo, por ejemplo, que es tan popular en México y que también está presente en Perú, no solamente por citar un ejemplo. ¿Qué hubo detrás de eso? La industria petroquímica fue la que hizo que este plástico llegue hasta nosotros en un agua de bebida. Fue petróleo, luego se transformó en una botella. Probablemente en un día muy sediento en el desierto en Lima, o un día muy sediento quizás en Acapulco o en Cancún, alguien consumió esa agua en solamente 2 minutos. En el mejor de los casos, esto se depositó en un contenedor. Pero lamentablemente en la mayoría de países en la región, esta botella plástica termina en la vía pública y va a un botadero a cielo abierto, a un vertedero, como se denomina en algunos países. Bueno, esto ocasiona un problema. Fíjense ustedes que tenemos una cifra alarmante. En el Perú, de cada 10 botellas que se deja en el contenedor, solamente una se convierte nuevamente en botella. Y estamos hablando que de esas 10 botellas hay una gran cantidad de botellas, probablemente, lamentablemente debo decirlo, más de 500 que nunca se dejaron en un contenedor y solo 10 se dejaron. Entonces ahí tenemos un gran problema. Cuando hablamos de economía lineal, hablamos de problemas. Problemas con el suministro, problemas con la demanda. Crece la población, crece la demanda de servicios, crece la generación de residuos sólidos, crece el poder adquisitivo, crece la generación de residuos sólidos. Entonces, esto no se puede separar y esta es una alerta importante. Tenemos una materia prima, se transforma, se utiliza, se descarta. Eso es lo que se tiene que cambiar. Ese es el modelo lineal tradicional. ¿Cuál va a ser el resultado si seguimos? Creo que tenemos un problema de comunicación, ¿verdad? Esperemos un poquito al doctor que restablezca Demanda global. Perfecto, perfecto, ya, siga, adelante. Entonces ahí tenemos un problema por resolver. Ese cambio de paradigma se podría tener a través de la economía circular. Ese cambio de economía lineal a economía circular lo podemos hacer. Pero, ¿qué cosa es exactamente economía circular? Economía circular es un modelo económico industrial que busca la durabilidad de los productos para que permanezcan en el mayor tiempo posible durante todo el ciclo de vida. Entonces, esto atañe a todos los sectores, atañe al sector construcción, atañe al sector agrícola, atañe al sector ganadería, atañe al sector turismo, atañe al sector pesquería. Entonces, ¿qué necesitamos entender dentro de este proceso de economía circular? Que requerimos pensar en las materias primas que nos van a permitir dar un producto de calidad. Pensar en el diseño. Sí, ese diseño, antes que yo tenga el producto, yo debo de pensar en que este producto, pues, nos pueda ser de utilidad y que tenga un diseño que pueda tener una reelaboración, tener una manufactura, tener el ensamble de piezas y tener una logística inversa. Es muy fácil hoy en día colocar un producto en el mercado, pero la gran pregunta es, ¿quién se hace responsable cuando ese producto se convierte en un residuo? La logística inversa es fundamental en este proceso y el reciclaje, pero como un elemento del sistema. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos de la economía circular? En primer lugar, eliminar residuos y la contaminación, mantener productos y materiales en desuso y reparar los distintos sistemas naturales. Si uno piensa nuevamente en el ejemplo de una botella plástica, cuando yo consuma el contenido, voy a arrojar la botella al contenedor. Eso es la economía lineal. Eso es lo que pasa hoy en día. Cuando yo pienso en la economía de reciclaje, esta botella voy a intentar darle alguna utilidad. La botella ya se convirtió en residuo porque el objeto de comprar una botella con agua era beber el contenido.
Cuando bebí el contenido, ya se convirtió ese producto en un residuo. Entonces, ese residuo lo arrojo en un contenedor y quizás lo que está pasando es que podría ocurrir alguna transformación. Puedo utilizar en 3 estadios el plástico, pero luego voy a requerir nuevamente materia prima. Por lo tanto, solamente estoy dando una alternativa paliativa al problema, pero no estoy eliminando el problema. Y cuando hablamos de economía circular, yo busco que la botella ya no sea plástica, sino que sea de otro material, que el consumidor sea consciente de aquello que ha comprado y que busque darle toda la utilidad posible a ese producto para que en el mayor tiempo este no vaya al contenedor. Esa es la esencia de la economía circular. ¿Qué oportunidades nos puede generar? Bueno, innovación y alianzas entre las empresas, materiales y energía, que pueden disminuir los costos de producción, que es algo fundamental para la sostenibilidad de las empresas, valorización energética. México tiene varias plantas de valorización energética, Perú tiene algunas pocas, pero esa es la lógica de cerrar el círculo de aprovechamiento en el sistema, la prevención de residuos, que es algo fundamental porque nos hemos convertido en una sociedad reactiva, pero no en una sociedad que previene los problemas, que se anticipa a los problemas. La economía circular nos puede dar esa oportunidad. Ahora, debemos de mitigar el impacto para que los precios no sean tan volátiles. Hay algo que suele ocurrir, por ejemplo, nuevamente con el caso del plástico. El plástico depende del costo del barril de petróleo y se debe entender como un commodity. Ante el mercado del petróleo, cuanto más alto es el costo del barril, más bajo es el valor del plástico. Y en este momento, por todas las circunstancias y todo lo que viene ocurriendo en el mundo entero, el valor del petróleo es muy alto. Por ende, el valor del plástico para comercialización tiende a ser bajo. Y esto hace que haya mucha volatilidad en el mercado y mucha informalidad en el desarrollo de la actividad. El mejor ejemplo lo tenemos con el COVID-19, cuando muchos países cerraron sus fronteras para la importación y no hubo demanda de plástico y se cae la industria. Entonces, esta es una alerta importante que no ha pasado hace muchos años. Han pasado 6 años, pero hay muchas reflexiones que nos pudo haber dejado la pandemia de COVID. Entonces, si yo hago economía circular en la industria de la construcción, ¿voy a tener ventajas? Voy a tener muchas ventajas. Recuérdese que trabajamos hoy en día sobre la base de los objetivos del desarrollo sostenible. Políticas globales a partir de políticas nacionales que suman un objetivo y que esto se verá los resultados hacia el 2030. Estamos a un poco más de 3 años de culminar ese plazo. Y lamentablemente en muchos de los países de la región se ha retrocedido en este proceso. ¿Qué ventajas nos genera el implementar procesos de economía circular? Bueno, el uso de los recursos naturales, la reducción de estos, la reducción de las emisiones de carbono, una menor inversión de capital, un potencial para innovar, productos de mayor duración, un valor superior para el cliente y, por supuesto, creación de trabajos circulares. Ok, entonces, bajo esa lógica, yo puedo pensar en un diseño sin residuos, porque no existirá el residuo cuando el producto es diseñado para que dure toda la vida. Recuerdan que sus abuelas, por ejemplo, tenían electrodomésticos que les duraban toda la vida. Recuerdan que esa nevera duraba toda la vida. O pensemos en circularidad, pero ya no solamente de bienes, también de servicios. Airbnb, Spotify son servicios que buscan acercarse a lo que requiere el usuario. ¿Por qué voy a alquilar una habitación de hotel que me va a costar mucho dinero, muchos euros si estoy paseando en Europa, cuando en realidad solamente quiero una cama para dormir porque durante todo el día voy a estar paseando? Entonces me acerco a esa necesidad, me acerco a lo que realmente se está demandando. Debo de pensar en un diseño regenerativo y restaurativo, porque la esencia es que yo involucre a todo el ciclo de vida y no genere más residuos en cada una de las etapas, sino cuando se hayan agotado las posibilidades. Y por supuesto, pensar en sistemas. Es importante entender cómo influyen entre sí las partes dentro de un todo y la relación del todo con las partes. En la jerarquía de residuos,
Perú empezó a entender este problema. La primera ley que tuvo Perú fue en el año 2000, hace 26 años. Fue uno de los primeros países de América Latina en tener una ley de residuos sólidos, donde el fin fundamental de esa ley del año 2000 era lograr la disposición final segura de los residuos. No había otro fin, esa era la esencia. Y esto cambió, esto tenía que evolucionar. 16 años después se tuvo una visión mucho más estratégica y mucho más acorde con la realidad. Se pensó en incorporar la valorización, el proceso de reciclaje, la reutilización, la reducción, pero sobre todo la prevención. Ahí es donde viene el cambio, porque si yo me anticipo al problema, probablemente encuentre muchas oportunidades en todo ese proceso. Perú no tiene una ley de economía circular como sí lo tiene México. Perú optó por otro camino, un camino que desde el Estado peruano, desde los que estamos inmersos en el tema, consideramos que no ha sido el mejor, pero es lo que se tiene y de eso se ha aprendido. Hubiéramos deseado tener una ley. ¿Por qué tener una ley? Porque significa que va a ser sujeta de supervisión, de fiscalización, de sanción y genera obligatoriedad. Lo que tiene Perú es una hoja de ruta que marca el camino que se tiene que seguir en todos los sectores. Ahí viene lo positivo para que todos se vayan adecuando en este proceso de transición para finalmente acabar en una norma. Eso es lo que tiene hoy en día Perú. Y se han logrado algunas cosas. Vamos a analizarlo. Este decreto supremo, el 003-2025, cuando vean MINAN, se refiere al Ministerio del Ambiente, son las siglas que se utilizan en Perú, genera una hoja de ruta de economía circular para ser estratégicos a nivel nacional en todos los sectores. Entonces, aquí se aplica al sector público y al sector privado. El sector público impulsa el cumplimiento de la norma y el sector privado, por la demanda, se adecúa y hace que sus proveedores sumen al proceso. Entonces, esa ha sido la estrategia, la obligatoriedad para el sector público y el impulso del sector privado para todas las cadenas productivas. Esta hoja de ruta de economía circular es transversal. ¿Qué busca? Busca promover la eficiencia de los recursos, busca reforzar la valorización en todos los estamentos. Estamos hablando acá de industria pesquera, de industria de la construcción, de industria minera y de todas las actividades económico-productivas, de las actividades manufactureras, de todo. Entonces, uno tiene que pensar en la valorización, es decir, en darle un uso al residuo a través de diversos procesos: reciclaje, reutilización, remanufactura y compostaje. ¿Para qué nos sirve esta hoja de ruta? Para que cada uno de los sectores, que en el Perú son 16, normen en el marco de este gran gorro que se genera como hoja de ruta. Entonces, es un gran gorro que busca que cada uno de los sectores sume con reglamentación específica de acuerdo a sus necesidades, porque nunca va a ser lo mismo un residuo generado en la actividad pesquera como Sanguasa de residuos de actividades de la construcción que tiene un gran peso, o de algunas actividades donde se utilizan teraftalato de polietileno que tiene otra denominación y otras características. Entonces, esto sirve para que finalmente se organice el sistema. Tengan en cuenta de que aquí también obedece a contar con una voluntad política. Lamentablemente, Perú es conocido por esta volatilidad política. Entonces, tenemos que ir más allá de eso. ¿Y cómo podemos ir más allá de eso? Generando la obligatoriedad de los sectores y los compromisos a largo plazo. Lo que se busca acá es impulsar modelos de negocios que sean circulares, vinculados a residuos sólidos, enfatizar el rol que tiene cada uno, trabajar de la mano con los municipios y con la organización territorial. Perú tiene 24 departamentos, es la división político-administrativa que tenemos. Los departamentos se dividen en provincias y las provincias en distritos. Al final tenemos 1.874 distritos con autonomía para ciertos procesos. Lo que se busca es que todos caminen, que se distinga la particularidad que tiene cada territorio, pero que todo sume finalmente un objetivo global, que justamente es la focalización. Y es lo que se desea, que con esta ley que tiene ahora México se pueda territorializar las iniciativas y dar soluciones alternas, porque no hay receta única en residuos sólidos.
Uno puede inspirarse de lo que pasó en Brasil, de lo que pasó en Chile, de lo que pasó en Argentina, pero tiene que hacerlo de acuerdo a su realidad, porque las condiciones económicas, las costumbres, la idiosincrasia, etcétera, van variando de país en país. Y por supuesto, se proponen instrumentos normativos, financieros y culturales. ¿Por qué es tan importante el tema financiero y por qué en Perú se deja a cada uno de los actores? Porque yo puedo colocar una norma, pero si esta norma no viene acompañada de recursos económicos, la industria no se va a transformar. Necesita ese aseguramiento y ese compromiso como parte de una política pública nacional. Esa es la importancia de los recursos financieros. El Reino de los Países Bajos, Netherlands, lo que hizo es colocar metas al 2030 y al 2050 para que todas las empresas sean al 2030 50% circulares y al 2050 100% circulares. Pero ¿cómo se va a lograr esa transformación? Con financiamiento, para que se haga una reestructuración operativa y se inserte esta variable de economía circular en los procesos y finalmente se logre la meta. Entonces, sí es importante el apoyo directo del gobierno para estos procesos. Ahora, ¿hay deficiencias y limitaciones? Sí, sí hay deficiencias. Por ejemplo, la carencia de metas, el no tener una ley como sí lo tiene México y que ahora lo va a reglamentar, creo que tienen un plazo de 1 año para reglamentación, que es lo primero que tiene que exigir y que tiene que trabajar la parte académica y la parte técnica en la normativa mexicana. Metas. Porque en ingeniería lo que no se mide no existe. Por lo tanto, es fundamental saber hacia dónde estamos caminando, porque el problema no es equivocarse, el problema es no enmendar. Si no se está yendo en la dirección correcta al cumplimiento de la meta, probablemente se necesita hacer un ajuste en el proceso. Pero si yo no tengo un valor hacia dónde voy a caminar, no voy a poder corregir y quizás no pueda detectar el error. Necesitamos tener un enfoque general y no sectorizado, porque en este caso se tiene que trabajar sobre un objetivo macro. Necesitamos no incorporar una ruta, la hoja de ruta no incorpora un camino tecnológico. Esta es una deficiencia. ¿Por qué? Porque la tecnología es aquella que va a permitir los cambios y va a permitir la reducción probablemente de los costos operativos a través del modelo tradicional. Se tiene que romper, no hay que tenerle miedo a la tecnología, al contrario, esta evoluciona y tenemos que estar acorde con ellas. Además, tenemos la limitada consideración de brechas territoriales, que no son los mismos territorios o pueden ser parecidos los territorios, pero no son iguales. Por lo tanto, cada uno tiene características distintas y es importante el financiamiento. Hoy en día, Perú tiene un financiamiento difuso. Tiene un financiamiento a través de bancos de segundo piso, tiene un financiamiento a través de algunos concursos promovidos por el Estado con un presupuesto muy limitado. No, aquí estamos hablando de una reestructuración y para lograr la reestructuración se necesita presupuesto. Y eso es principalmente lo que tendríamos que tener en cuenta en la reglamentación de lo que viene México a tener. Ahora, la carencia de metas, ¿cómo se puede solucionar? Colocándolas, estableciendo valores que sean medibles y de repente teniendo una visión de un quinquenio de evaluación. Cada 5 años voy evaluando en cada uno de los sectores el cumplimiento de las metas. A Perú no le ha ido mal con una reglamentación de neumáticos fuera de uso. Estableció metas para organizar el sistema en 3 años, en 4 años, en 5.º año. Justo en este momento se ha cumplido los 5 años que se dieron de plazo para el cumplimiento de metas. Entonces, sobre esos resultados se van a plantear otras metas para saber si de repente la evaluación interna, el introspectivo nos dice que funcionó todo lo que se acometió o no. Entonces, de esa manera podemos corregir esta carencia de metas. Un enfoque general y no sectorizado es un problema que se tiene. Primero, se tiene que tener un enfoque general para el sector y luego sectorizarlo desde la perspectiva que cada uno de los sectores tiene oportunidades distintas. Lo que para uno es un residuo, para otro puede ser una oportunidad, puede ser materia prima, puede ser un recurso. De repente, para la industria de la construcción, ese material hoy en día es un residuo, pero lo está demandando otra industria que no lo estamos viendo. Algo que suele ocurrir con mucha frecuencia son obras de
para abastecer de agua potable y alcantarillado a la población. Se tiene que hacer la excavación en la vía pública. Y en muchas empresas, tradicionalmente en la actividad de construcción, pues deshacían y llevaban, las más grandes, a un relleno sanitario ese material producto de la excavación. Pero un momentito, ese material sirve para nivelación de terrenos para las propias obras que hacen las municipalidades. Se hacen sinergias y por ahí se encuentra una oportunidad. Lo que para uno es un residuo, para otro es un recurso, una oportunidad. Y por supuesto se necesita incorporar una hoja de ruta tecnológica. Necesitamos que la tecnología sea un baluarte en este proceso porque esto va demandando cambios y a veces no estamos a la par con esos cambios. Hay una limitada consideración de brechas sectoriales, hay una baja capacidad municipal, alta informalidad. América Latina es una región desigual, América Latina es una región con predominancia de informalidad. Perú, después de Bolivia, es el segundo país más informal de América Latina. 80% de la actividad económico-productiva de Perú, lamentablemente, es informal. Por lo tanto, esta hoja de ruta y esta reglamentación hacia cada uno de los sectores busca, entre otras variables, incorporar a los informales al sistema formal. Esa gradualidad no se logra de manera tan repentina, no se logra de manera tan rápida. El impulso se viene dándose cuenta que si yo soy formal, puedo ganar más. Si yo demuestro con acciones concretas que la formalidad puede contribuir a mejorar los ingresos de las personas, estos se van a ir sumando poco a poco. Esa ha sido la estrategia que se aprovechó en Perú. Y el financiamiento difuso, donde los incentivos se pueden dar a través de premios, se tienen que dar a través de reducciones probablemente de ciertos impuestos que se tienen que pagar, se puede dar a través de las sinergias entre empresas o de las fusiones o de metas que se van cumpliendo y el reconocimiento por un excedente sobre el cumplimiento de metas. No hay que temer al concurso, no hay que temer al examen, simplemente hay que estudiar y hacer las cosas bien. Consejo para todos los que están en el mundo académico. Ahora, algunos cambios que han habido por sectores productivos. Por ejemplo, el sector agroindustria. ¿Qué fue lo que hizo? El aprovechamiento de residuos con estrategias de economía circular, generaron una hoja de ruta para su propio sector y con esto más o menos fueron cambiando y fueron mejorando. Recuérdese que en Perú solamente estamos hablando de hojas de ruta y de reglamentaciones que están intentando colocar el concepto de economía circular, pero todavía de manera muy tímida. Desearíamos que avanzara más, pero todavía se están tomando las cosas con calma. Sin embargo, el éxito de lo que se tiene es principalmente por el impulso del propio sector privado. Tenemos innovaciones en empaques, los empaques que son biodegradables, los empaques que son compostables, los empaques que van reduciendo la posibilidad de contaminación y van migrando a la biodegradación. Recuerden que para que exista biodegradación necesitamos 3 elementos: microorganismos, energía solar e infraestructura. Cuando el material del cual se ha hecho un producto sirve de alimento al microorganismo, entonces deja de ser un problema. Pero necesito crear el sistema para que finalmente funcione. Y además el uso eficiente de los recursos. Vamos con otro sector, vamos con pesquería. ¿Qué hizo? Acuicultura sostenible. ¿Por qué? Porque muchas veces esa producción se estaba perdiendo. Comenzaron a valorizar los subproductos. Recuerden que cuando un pescado es procesado, a veces las vísceras de terminaban siendo un problema. Un momentito, las vísceras podían servir para generar alimento para los animales, principalmente para cerdos. Pienso para animales es como se denomina. Entonces, esta industria genera otra cadena productiva ante lo que antes era un problema, ahora es una oportunidad. Y la reducción de plásticos, porque aquí tenemos una gran cantidad de plásticos que muchas veces terminan en el mar. Tenemos la Alianza Pacífico, integrada por Perú, por México, por Chile y por Colombia. Bueno, en el marco de esa Alianza Pacífico podemos pensar, entre otras cosas, la preocupación por el mar, por el océano, por el Pacífico que estamos compartiendo,
¿Y por qué no hacer realmente una reducción de tanto plástico que termina en el mar, a veces con pesca artesanal, a veces con gran pesca, y que no lo estamos viendo? Recuerden que el plástico se va a degradar y se va a convertir en microplástico y probablemente lo estemos ingiriendo por cadena trófica. En el cuero y calzado, ¿qué fue lo que se hizo? La reutilización de recortes, el curtido ecológico y el diseño circular. En textil y camélidos, que son los camélidos que tenemos en los Andes peruanos, alpacas, vicuñas, llamas, tan demandados por su piel, tan demandados por su carne, tan demandados por su lana, con tanto valor ancestral. Bueno, la fibra de los camélidos se ha aprovechado por su calidad. Se hace un reciclaje de fibras textiles que se venden en el mercado externo a precios muy elevados. Hablamos del diseño de prendas que sean duraderas y que sean reparables. Este mercado de la producción textil, donde yo encuentro la posibilidad de reparar una prenda, no depender, así como a veces dependemos de la tecnología, muchas veces dependemos de la moda. Ok, un momentito, salió un nuevo diseño, bien, pero demuestra que tu algodón es de tan buena calidad y que esa prenda lo puedes usar muchas veces. Eso te hace más coherente en el pensamiento, porque si todos estamos metidos en temas ambientales, buscamos la coherencia. El mejor ejemplo lo podemos dar nosotros mismos con nuestras acciones. Y además el apoyo a la producción local y el comercio justo para fortalecer a las comunidades. Perú, como México y como tantos países de América Latina, tiene mucha población que vive en la parte periférica de las ciudades, donde no necesariamente ha llegado la tecnología, los procesos de urbanización están todavía lentos y algunos han optado por vivir bajo esa condición. Bueno, aquellos que viven en las zonas rurales pues necesitan que su comunidad también sea atendida y no se genere más contaminación por la demanda de lo que tienen las grandes ciudades. Entonces, pensar en comunidades resulta fundamental. Para que esto se implemente, necesita pasos. ¿Cuáles son esos pasos? En primer lugar, un diagnóstico de residuos. Necesito conocerme, saber cómo estoy, qué problemas tengo. Si soy una empresa, pues conocer la realidad de manera objetiva y de manera seria. Necesito definir objetivos y metas, tener estrategias y acciones y, por supuesto, una vez que haya desarrollado esas estrategias y que las haya implementado, debo de monitorearlas. Si no monitoreo, no voy a saber cómo estoy. Si me han dado una receta y me han dicho que con esto me voy a curar y no hago un análisis si realmente me curé, entonces probablemente el tratamiento no fue el adecuado. Y por supuesto, esto siempre va a tener presente la mejora continua y el escalamiento. Porque toda empresa, toda organización necesita ir mejorando y aprender del ensayo-error. Perú ha tenido muchos errores, ha tenido muchos problemas en la implementación de estas políticas, de estos intentos de cambio y ha aprendido, se equivocó y corrigió. Creo que eso es uno de los principales valores que se puede dar. Necesitamos un diagnóstico de residuos donde nos hagamos preguntas claves: qué residuos se generan, dónde se generan, cuánto se genera, cómo se almacena, cuál es el destino final, cuánto cuesta gestionarlos, seguir todo el ciclo para entender dónde podría tener deficiencias. Y estas preguntas van a tener información que me van a servir para planificar. Me van a responder al tipo de residuos, a las cantidades generadas, a los puntos de generación, a la frecuencia de generación, al costo asociado, a las oportunidades de valorización. Yo sobre eso voy a tener metas. Las metas son valores cuantificables, son números que me van a decir gradualmente qué puedo lograr. Por ejemplo, puedo plantear que en las obras civiles se tenga una reducción del 20% de residuos. Sí, pues, porque normalmente yo estoy generando residuos y estos van a disposición final o van a valorización. Pero ¿por qué no pensar que podría tener menos residuos? ¿Por qué no se establecen convenios entre las propias empresas de la construcción para reducir la generación de residuos y evitar el problema? Porque si yo reduzco la generación de residuos, comienzo a evitar el problema. Yo puedo diseñar estrategias y acciones con prevención y reducción, con reutilización y reciclaje, con valorización y con simbiosis industrial. Yo tengo que pensar en el monitoreo del proceso, porque
estas van a ser herramientas útiles, herramientas que van a ayudarse con auditorías internas, con reportes periódicos y con indicadores ambientales. Necesito conocer la verdad de lo que estoy haciendo, porque si de repente estoy haciendo un gasto económico, desde el punto de vista gerencial, quiero saber qué tan efectiva ha sido esa medida. Y además, la mejora continua y el escalamiento. En cuanto a la mejora continua, pues hay que evaluar los resultados, hay que corregir desviaciones, hay que actualizar metas, hay que incorporar nuevas iniciativas y hay que expandir el alcance a otras áreas. Y en cuanto al escalonamiento, bueno, hay un mayor ahorro de recursos, una mayor valorización de residuos, una mayor competitividad. Hoy en día, las empresas que hacen lo mismo se mueven por quién es más amigable con el ambiente. Yo comienzo a investigar y a revisar qué producto me están ofreciendo y si ese producto ha seguido normas amigables con el ambiente para finalmente decidir. El consumidor, nosotros tenemos un gran poder porque decidimos qué llevamos a nuestra casa. Así como te informaste muy bien cuando adquiriste tu primer auto, cuando adquiriste tu departamento, ¿por qué no comienzas a informarte con cada uno de los productos que estás llevando a tu casa? Con esa computadora, con esa mayonesa, con ese maíz para hacer probablemente tu tortilla o lo que fuere. Infórmate, eso resulta fundamental para generar consumo responsable. Y por supuesto, estas medidas pueden ayudar a fortalecer la imagen institucional. Ahora, cierro con esto. Lo que se ha hecho en Perú a través de un ministerio denominado Ministerio de la Producción es reconocer, premiar a las empresas que han insertado soluciones de economía circular en todos sus procesos. Vamos con el primer caso. Briquetas de carbón a partir de cáscaras de coco. Perú tiene costa, sierra y selva como regiones naturales. La selva es la Amazonía. En el caso peruano, de manera particular, habían empresas que rayaban coco, eso tan rico que se come de cáscara tan dura, pero el coco terminaba almacenado luego de extraerse lo comestible, terminaba en los ríos, terminaba en botaderos a cielo abierto y significaba un gran problema. ¿Qué es lo que hizo una empresa? Encontró que el coco, la cáscara, podía servir como carbón sustituto para hacer parrilla, para hacer el asado, como se le llama en Argentina, para cocinar. Y además no emite humo y es amigable con el ambiente. Y ya no tienen que arrojar residuos a la vía pública, ya no iban a haber residuos o ya no hay residuos en los ríos amontonados en esta zona de la selva amazónica de Perú, conocida como Departamento de San Martín. Entonces, se le dio aprovechamiento total, generando una nueva cadena de valor y recibió un premio de Innovate Perú. Otro caso. Tenemos una empresa que tiene unas granjas de postura, aquellos donde están las gallinas y ponen huevos, son gallinas ponedoras. Pero algunos huevos, como son tantas gallinas, 125,000 por galpón, se tienen pues huevos rotos y cuando el huevo está roto, según la ley peruana, debe ser dispuesto como un residuo peligroso. Había un gran problema porque había que contratar a una empresa que se encargue de esto y esto le significaba más o menos unos $100,000 de costo. Bueno, entonces dijeron, ¿y si hacemos algo con las cáscaras de huevo que finalmente tiene calcio y esto lo convertimos en sales de calcio y en un proceso estandarizado, logramos generar un nuevo producto? Y eso fue lo que hizo. Y ya no disponen las cáscaras de los huevos rotos. Hoy tienen una nueva línea de negocios a partir de la cáscara de huevo. Innovate Perú. Vamos con otro ejemplo. Una empresa, Champs Tools, tenía o empleaba solventes clorados y de hidrocarburos en la elaboración de productos químicos para mantenimiento industrial y esto generaba un serio perjuicio sobre el ambiente. Entonces lo que se hizo fue desarrollar y estandarizar la producción de metil-éster de soya con porcentajes de biodegradabilidad superior al 90% y baja toxicidad. Innovate Perú. En la selva peruana, en el departamento de Cusco, muy cerca de donde se encuentra Machu Picchu, se tiene una gran producción de té. Pero para producir té se necesita, para secar la hoja, quemar. Y esto es un daño ambiental. Entonces dijeron, ¿y por qué no usamos hornos de secado, pero a partir de la energía solar? Y se comenzaron a instalar este tipo de hornos con paneles solares para no tener que quemar y esto le resultó positivo finalmente a la empresa.
Otro caso, tenemos una empresa minera, Cepromet, que tenía un problema porque la relavera, el lugar donde van descargando todos los efluentes producto de la obtención y de la limpieza del mineral, era un gran problema y habían muchas leyes y normas que cumplir. Y a alguien se le ocurrió, ¿y si con ese material fabricamos ladrillos para muros y para algunas obras civiles de las comunidades que adolecen de falta de recursos económicos, no podría ser una alternativa? Y funcionó. Y hoy se construyen ladrillos a partir de las relaveras en muchas unidades mineras en los Andes de Perú. Otro más. Tenemos una mermelada a base de mermas de arándanos. El arándano, que es, Perú es el productor número 1 de arándanos en el mundo, es una fruta muy rica, muy codiciada en el mercado internacional. Bueno, terminaba a veces generando un residuo que terminaba como un problema. A alguien se le ocurrió, y si no comenzamos a trabajar con este residuo y generamos un proceso industrial y generamos mermelada como una jalea a partir de este arándano, y funcionó, y tienen otra línea de negocios. Por ejemplo, vino a partir de mashua. Sí, es una fruta, mashua negra, que se tiene en el Perú y que también terminaba siendo un problema, y se comenzó a trabajar con este derivado del fruto andino y a producir vino que es muy atraído o atractivo para los turistas que están en la zona. Otro caso más, una microempresa que se dedica a la producción de mango congelado, palta, de nombre Funto Don Daniel, que trabaja con proyectos porque la maracuyá, que es una fruta con unas pepitas chiquitas, se están arrojando las cáscaras al suelo, a los botaderos a cielo abierto, y termina siendo un problema. A alguien se le ocurrió, ¿y por qué no hacemos harina a partir de la maracuyá? Y hoy utilizan la cáscara para hacer harina y tienen residuo cero. Se eliminó el problema y se generaron recursos para la empresa. Lo que no se mide, no se mejora. Necesitamos, hoy que México está inserto en este proceso y que México es muy importante porque constituye un referente y un impulsor para América Latina en muchos procesos. Muchos tomamos a México como ejemplo. Hoy México lleva la delantera al tener una ley. Ok, necesitamos que esa ley tenga un correcto reglamento. Se han dado en plazo de un año para tener un reglamento. Ok, entonces necesitamos que todos aquellos insertos en estos procesos opinen, den alternativas de solución a partir de lo existente, y este pueda convertirse en un referente para toda la región de América Latina y el Caribe. Ese es el objetivo. Necesitamos generar indicadores de economía circular, porque lo que no se mide no se mejora, porque el enfoque circular es fundamental para verificar el cumplimiento de los objetivos ambientales de cualquier institución, de cualquier país, de cualquier empresa, porque necesitamos comparar y porque es importante desde el punto de vista de medir los avances, de corregir y de establecer estrategias basadas en la evidencia. Los indicadores recomendados que debería tener la regulación mexicana vienen dadas por tasas de reciclaje, por tasas de valorización de residuos, de darle un uso al residuo, por generación per cápita, que ésta se pueda ir reduciendo dependiendo del tipo de obra y de la intensidad de residuos, porque hay algunos que ya se pueden cambiar, porque si yo sé que lo adquiero como producto y es peligroso, probablemente pueda encontrar un sustituto antes de adquirirlo. Y el evitar es fundamental en estos procesos. El ahorro por la valorización es una oportunidad. Si yo comienzo a demostrar a las empresas que si valorizan residuos van a minorar sus costos operativos, van a ganar más, definitivamente van a querer sumarse a la causa. Hay algunos beneficios que se pueden seguir: el seguimiento efectivo del cumplimiento, la identificación de oportunidades, la optimización del uso de recursos, la toma de decisiones basadas en datos confiables y un mayor cumplimiento normativo. El impacto, bueno, definitivamente indicadores que van a fortalecer la gestión de residuos sólidos. Yo puedo tener también prácticas operativas mejores, sí, mejores herramientas. Separaré la fuente, esto es fundamental. Se tiene siempre que separar en la fuente, en la empresa, en la escuela, en la universidad, en mi centro laboral, en donde me encuentre. Residuo que genero, residuo que dejo en el contenedor respectivo. Necesito participar y ser un miembro activo en los programas de reciclaje. El acondicionamiento y el almacenamiento adecuado de los residuos es fundamental
porque van a estar ahí durante cierto tiempo hasta que se destine a la valorización y, por supuesto, el reaprovechamiento interno. En muchas ocasiones, dentro de la empresa, se están botando los residuos que son recursos o materias primas para otras empresas. Entonces, yo necesito implementar también herramientas prácticas de gestión y soporte. Las herramientas pueden ser educación y sensibilización ambiental, porque las conductas humanas no cambian de la noche a la mañana, porque una persona no va a cambiar una práctica de 20 años solamente porque le di una charla. Necesita un proceso continuo y permanente de información y coherencia en el sistema para impulsar ese cambio. Indicadores de gestión que son fundamentales para establecer el desempeño, alianzas con los gestores autorizados y planes y políticas ambientales. Y eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias una vez más, México, y estoy seguro que por ahí habrá alguna pregunta. Estoy llano para poder absolverla. Adelante. Ay, muchísimas gracias, doctor. Es una presentación magistral, la verdad. Lo que usted acaba de mostrarnos es que nos lleva desde lo general, de lo político, a ejemplos tan sencillos como la cáscara de coco, como lo que pasó con maracuyá. La verdad que son ejemplos que justo viendo su presentación, yo siempre entro a la reflexión, es que la economía circular es tan simple de implementar, es tan sencilla, está en nuestro alcance, en nuestras manos, no necesitas grandes recursos, no necesitas nada, simplemente es obviamente la educación, como usted dice, conocerlo, tener la conciencia y la voluntad de implementarlo. Son acciones tan simples que se pueden hacer. Doctor, si me permite, antes de comenzar con las preguntas del público, yo tengo algunos comentarios, unas preguntas que tomé de su presentación y sobre todo quiero preguntarle, esta hoja de ruta que se diseñó en el Perú, ¿cómo la diseñaron o cuál fue el proceso del diseño de la hoja de ruta para la economía circular? El gobierno peruano, a través del Ministerio del Ambiente, convocó a todos los sectores. En el Perú son 16 sectores, cada sector es un ministerio, lo que para ustedes son secretarías de Estado. Y este ministerio lo que tenía que hacer es suscribir un compromiso de generar reglamentación a partir de este gran gorro. Entonces, lo que se hizo es convocar a todos, establecer metas globales para todos los sectores, para una política encaminada para todo el país, y el trabajo quedó en los sectores. Entonces, cada uno de los sectores tiene que generar reglamentación específica para alinearse a esta hoja de ruta. Ahora, la crítica viene, y que me parece interesante que México tenga una ley, que si hubiera sido ley, hubiera sido mucho más dar plazos de cumplimiento para que todos los sectores lo realicen. Nosotros hemos tenido una hoja de ruta, los sectores todavía están evaluando y solamente los más metidos en el tema ambiental han generado reglamentación. Los otros están pendientes. Entonces, la ventaja que tienen ustedes es, tengo una ley, ahora toda la reglamentación va a ser por los sectores con el enfoque territorial, que es tan importante para México por la estructura que tienen ustedes de independencia en cada uno de los estados, ¿no? De regulación específica en cada uno de los estados. Sí, perfecto. Fíjese que más adelante en su presentación usted hablaba de las preguntas de los residuos, ¿no? De cuánto genero, todo esto. Y yo siempre he preguntado, que bueno, comparto absolutamente lo que usted estaba diciendo, yo también hay que preguntarnos nuestros consumos, más que nuestros residuos, ¿no? Porque obviamente si nos hacemos un examen de conciencia acerca de nuestros consumos, también vemos nuestros residuos, ¿no? Entonces, y se lo pongo muy sencillo aquí en la industria de la construcción, hay constructoras que generan mucha madera, bueno, más bien de residuo, pues, ¿no? Generan y muchísima madera, muchísima madera. Y yo siempre que paso por las construcciones y veo la madera tirada ya deshecha de que la usaron para poner las previo al echar cemento y todas estas estructuras, yo siempre me hago esta pregunta, digo, bueno, ¿esta madera la puede aprovechar otro proyecto? Seguro, ¿no? Esta madera o compraste de más y la compraste eficientemente, o sea, yo siempre me hago estas preguntas cuando tú ves mucha generación de un cierto residuo, ya sea hasta plásticos, ¿no? Nosotros en nuestra casa, cuando vamos al súper, simplemente para desempacar todos los plásticos que te desechamos, dices, a ver, ¿estoy comprando en el lugar correcto? ¿No? Estoy comprando en una donde realmente empaquen No es que me plásticos. quieren más porque me dan más bolsas.
Claro, entonces es cuando digo, mejor voy a, o mejor yo cambio mi hábito, que me compro mis bolsas para la verdura, para la fruta, o de estas cosas que empaquetan de plástico sobre plástico, de estos mercados, supermercados que venden por mayoreo todo, Ujú. que dices, bueno, ¿por aquí tanto plástico si nada más son 6 botellitas con un solo empaque es suficiente? Pero es plástico sobre plástico, entonces para desempacar terminas envuelta de plástico y creo que es eso, ¿no? Ahí no puedes llevar tu botellita, digo, tu bolsita ni nada porque ya está empaquetado. Es el tema de, bueno, a lo mejor el ir a esto, a este tipo de centros comerciales que hacen embalajes de verdad que dices innecesarios, mejor me voy a un súper donde sé que no voy a generar tanto eso y no voy a consumir esos plásticos, ¿no? Esa es también mi reflexión de hacernos las preguntas de los residuos que me parecieron valiosísimas, pero también de nuestros consumos, Y que yo algo creo, importante, Carla, sí, a veces, como bien decías, estas soluciones parten de cosas simples. Yo aprendí algo que se me quedó grabado y es que un en la UNESCO, un amigo de Nigeria contaba y explicaban que cada uno hacía como que un gran esfuerzo en las actividades agrícolas por tener un tractor, hasta que a alguien ujú, se le ocurrió, si yo estoy cosechando hoy y voy a esperar, mi vecino está esperando, voy a esperar a que siga la cosecha y mi vecino recién está sembrando, ¿por qué no le presto mi tractor? ¿Por qué no claro, comienzo a compartir cosas? ¿Por qué tengo que comprarme un taladro cuando mi vecino dentro de mi barrio me puede prestar el taladro? Entonces, la racionalidad en la adquisición es fundamental cuando hablamos de economía circular. El compartir nos hace más eficientes, nos hace mejores personas, nos hace respetarnos unos a otros y generar valores en los seres humanos que cada vez lo estamos perdiendo en nuestra sociedad. totalmente, doctor. Acaba de decir una frase de verdad que oro, vale oro, doctor. Y es así. Y solamente para cerrar mi participación y darle paso a Lani para que haga las preguntas del público, fíjese que dijo una frase que me encantó, que el ahorro por la valorización de los residuos es una oportunidad. Y es así, yo lo veo así, yo veo que el empezar a valorizar los residuos en todos los sectores, en todas las industrias, es una oportunidad que se están perdiendo, ¿no? Los sectores de comenzar a vender lo que ellos desechan. Y fíjese que en los ejemplos que puso lo del coco, de todo, me salió un ejemplo aquí del sargazo. En México, no sé si sabe que las playas del Caribe tienen un problema de sargazo que viene de África y todo este rollo, ¿no? Y vamos, es todo el Caribe, ¿no? Siempre ahí hay varias iniciativas, sobre todo con la Universidad Autónoma de México, con varios científicos, incluso con varios industria, hoteleros y todo para solucionar. Y creo que están en la vía de, ok, lo recolectamos, pero no saben qué hacer con el doctor. Están en eso de, bueno, hacemos construcción, están queriendo implementar en la industria de la construcción, están queriendo hacer como varias, aún todavía están en investigación, están en desarrollo esto, pero hoy en día, doctor, no sabe qué hacer México con el sargazo, ¿no? Y estamos en vías de saberlo y ojalá que se pudiera hacer más rápido. Alani, ¿tenemos preguntas? Por favor. Hola, sí, claro que sí. Bueno, empecemos con esta. Doctor, con base en la experiencia peruana en el sector, ¿qué acciones de bajo costo y alto impacto podrían implementar de inmediato las empresas constructoras mexicanas, incluso antes de que exista una regulación, perdón, más desarrollada? A ver, necesitamos, en primer lugar, que cada una de las empresas sepa cómo está por dentro, ¿ok? Tienen que hacer su propio diagnóstico, saber quiénes son sus proveedores, de dónde, cuántos residuos están generando por cada una de sus actividades y si hay una demanda de esos residuos. Cuando sepan esto, probablemente van a comprar mejor, van a seleccionar mejor a sus proveedores y simplemente con este proceso de adquisición van a hacer un primer paso sólido. Luego viene la inversión de capacitar a mi personal y de comenzar a corregir procesos productivos. Cuando hablamos de economía circular en una empresa, hay que tener en cuenta 4 elementos. Número 1, debo evaluar mi proceso productivo para detectar dónde tengo problemas. Número 2, debo de evaluar la gestión de residuos. Número
debo ver el aprovechamiento energético, porque en muchas ocasiones ¿Se quedó pausado? sistema, Sí. ¿sí? Bueno, Sí. Adelante. Consumo de agua, que resulta fundamental en este proceso, ver que el agua también se puede aprovechar, también se puede reusar. Hay un mensaje importante que una vez me dieron: agua que no has de beber, no la dejes correr. Entonces también le puedo dar circularidad al agua. Si uno comienza a implementar estas prácticas, definitivamente a bajo costo, ya se está inmerso en un proceso de economía circular. Excelente. Una más. ¿Qué indicadores o métricas recomienda utilizar para evaluar si una estrategia de economía circular, en general, realmente está generando beneficios ambientales, económicos y sociales y no se queda solo en una declaración de intención? Ok, midan su huella de carbono, número 1. Número 2, miren los costos sin economía circular, los costos tal y como están. Y retrocedan 5 años, ¿ok? El quinquenio es fundamental, porque lo que tú estás haciendo ahora, donde no has implementado nada, lo has venido haciendo. Y luego comienza a comparar con las medidas, las primeras que hiciste en el primer año, en el segundo año, evalúa los 3 primeros años y vas a tener que encontrar un cambio. ¿Y qué puedes evaluar? Lo que te comenté, las adquisiciones, tu proceso productivo, el consumo de agua, el consumo de energía y la gestión de residuos. Yo debo de haber logrado la reducción en la generación de residuos. Y para reducir la generación de residuos, debo de haber adquirido mejores productos, productos que sean de mayor calidad. Y comenzar a evaluar las prácticas básicas de coeficiencia. Mi empresa, que es una empresa manufacturera y que todos están muy ocupados en el día a día, ¿por qué tienen que imprimir? ¿Por qué no establezco una política de cero papel? Es un ahorro para la empresa. Todos disponen hoy en día de un celular inteligente, o la gran mayoría. Entonces, probablemente con eso se pueden ayudar a que la empresa genere no solamente productos de calidad, sino ciudadanos conscientes. Y ahí tiene su social. Correcto, muy bien. Correcto. Sí. Interesantísimo, ¿eh? Estoy Sí, fascinada. sí, muy bien. Bueno, esto es muy interesante. En muchos proyectos llega a suceder que el mayor obstáculo no es técnico, es cultural, como lo mencionó. ¿Qué estrategias ha notado que son más efectivas para vencer la resistencia al cambio entre desarrolladores, contratistas y clientes? ¿Y cómo podrían adaptarse al contexto actual de la construcción? A ver, si yo quiero generar un cambio, yo debo de establecer las reglas de juego. Las empresas medianas y grandes tienen una gran ventaja, porque todos van a querer contratar con ellos. Yo, empresa mediano o grande, soy quien establece las reglas de juego. Si quieres contratar conmigo, estas son las condiciones. Y yo voy a querer contratar contigo. Entonces, indirectamente, forzosamente, renegando, pero voy a hacer lo que tú me digas porque eres un cliente que a mí me interesa. Si tú me dices que vas a revisar a mis proveedores, entonces estás generando una cadena del grande al mediano, del mediano al pequeño. Si tú me dices que mis productos tienen que ser amigables con el ambiente o tener algún tipo de certificación o de sello, entonces yo voy a intentar adaptarme a ellos. Si tú me dices que la política de la empresa es la valorización, por lo tanto los proveedores deben de demostrar que ellos también valorizan residuos, lo voy a comenzar a hacer. Entonces, por ahí se va generando un efecto multiplicador, un proceso lento, pero que no regresa, porque en el camino se van a dar cuenta que eso les funciona. Creo que ese es el mejor camino. Muy bien, excelente, sí. Bueno, una última. En su experiencia viendo casos de éxito que ha observado, ¿hubo algún proyecto donde la economía circular no solo redujera el impacto ambiental, sino que también mejorara la rentabilidad o la competitividad? ¿Y qué lecciones concretas dejó esta experiencia? Prácticamente todos los casos han generado un incremento en la rentabilidad. Por eso es que encontraron que la economía circular era el camino que debían de seguir. Ahora,
para que esto se mantenga o para que esto se replique, y algo que es muy importante, necesita escribirse, necesita decirse, necesita comunicarse. Lamentablemente, nosotros tenemos la Universidad de Sao Paulo y algunas otras más, 2 o 3 universidades que plasman investigaciones y que las publican. Las empresas tienen mucha información, pero se la quedan para sí. Difúndanlo. Es importante conocer esa información para saber que estamos en un cambio y articular. Lo que ha hecho Querétaro, de repente, no lo ha hecho todavía Tijuana y podría hacerlo porque tiene una empresa similar. De repente, en Morelos también se puede aplicar eso. Lo que estamos haciendo en Lima se puede replicar en Santiago de Chile o se puede llevar a Bolivia. Entonces, no hay receta única, no existe, nadie está descubriendo América. Cada quien lo está haciendo de acuerdo a su realidad. Creo que ese es el camino para entender que esto sí, no solamente genera rentabilidad, sino también puede tener capacidad de réplica. Totalmente, totalmente. ¿Lani? Sí, bueno, nada más, último comentario, le mandan saludos desde Perú y una excelente exposición de Rosa Ángela. Muchas gracias. Pues listo, estamos listos en el chat. No sé si quieras agregar algo más, Carla. No, al contrario, yo la verdad estoy de verdad muy agradecida con el doctor Alberto, sobre todo por su presentación magistral, por su tiempo, por su espacio. Y yo creo que este es el comienzo de nuevos pasos hacia nosotros como economía circular y sobre todo con Perú. Ojalá podamos, que sea un comienzo de próximos pasos, de nuevas alianzas, de próximos proyectos y de más lives, por favor, doctor. Con el mayor de los gustos. México es un referente para toda América Latina. El primer país, les decía a ustedes al interno, donde estudié fue México, así que cada vez que escuche un órale mi cuate, ahí voy a estar. Qué bueno, doctor. Bienvenido siempre a México. ¿Alani? No, pues nada más, muchísimas gracias a los dos por su participación activa, al chat, a todos los que nos van a ver en línea y fuera de línea. Y pues muchas gracias, de verdad estamos muy honrados con su presencia, que sean muchos más. Así es, muchísimas gracias a la audiencia. Muchas gracias, pues nos vemos pronto. Saludos.